Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Como primer punto, el bullying suele incluir conductas de diversa naturaleza, como lo son burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. Punto número 2. Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Número 3. Suele estar provocado por un alumno y apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Número 4. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Número 5. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, y disminución del rendimiento escolar. Número 6. Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. Número 7. En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Número 8. Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce, dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que a menudo aparecen de forma simultánea. En primer término está el abuso físico, el cual se puede ver representado por medio de empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. En segundo término está el verbal, el cual se puede ver representado por medio de insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Este tipo de bullying es el más habitual. En tercer término tenemos el psicológico, el cual consiste en minar la autoestima del individuo y fomentar su sensación de temor. Por último tenemos el social, por medio del cual se pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. De acuerdo con José María Avilés, psicólogo experto y estudioso en el tema del acoso escolar, el 6% del alumnado es víctima de este fenómeno, pero advierte que es preciso tratar el bullying con prudencia y no ver fantasmas donde no los hay. El acoso escolar no es un problema nuevo ni aislado, y lo primero que hay que hacer en estos casos es identificar a la víctima y al agresor, y tener la conciencia de que ambos sufren, y por lo tanto necesitan ser atendidos y tratados. Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación permanente. Posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, presenta dificultad para ponerse en el lugar del otro y vive una relación familiar poco afectiva. Según expertos criminalistas y psicólogos, un niño puede ser autor de bullying cuando solo espera y quiere que hagan siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder, cuando no se siente bien o cuando no disfruta con otros niños. Entre los agresores es común encontrar niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante y trastorno disocial. Con respecto a quienes son víctimas del bullying, habitualmente son niños que no disponen de recursos o habilidades para reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles. Son los esclavos del grupo y no saben reaccionar por vergüenza o conformismo, siendo muy perjudicados por las amenazas y agresiones. A continuación, se brindan algunas recomendaciones para maestros y administradores escolares para evitar el bullying. Número 1. Estar bien informados y alertas. Los maestros y administradores deben estar conscientes de que si bien el acoso ocurre generalmente en sitios como los baños, el patio de juego, los pasillos llenos de personas y autobuses escolares, además sucede con teléfonos celulares y computadoras, donde existe poca o ninguna supervisión. Los maestros y administradores deben enfatizar que informar no es delatar. Si un maestro observa un caso de intimidación en el aula, debe intervenir inmediatamente para impedirlo, reportar el incidente e informar a los administradores escolares correspondientes para que sea investigado. No es recomendable realizar una reunión conjunta con el acosador y el acosado, pues sería vergonzoso e intimidaría enormemente al estudiante que ha sido objeto de abuso. Número 2. Participación de estudiantes y padres. Es necesario que los estudiantes, así como los padres, formen parte de la solución y participen, por ejemplo, en equipos de seguridad y grupos especiales contra la intimidación escolar. Los estudiantes pueden informarle a los adultos acerca de lo que está ocurriendo realmente y también mostrarles las nuevas tecnologías que se utilizan para la intimidación. Los padres, maestros y administradores escolares pueden contribuir a que los alumnos adopten un comportamiento positivo y enseñarles cómo intervenir en un caso de abuso. Los estudiantes mayores pueden fungir como mentores e informarle a los más jóvenes con respecto a prácticas seguras de navegación por la internet. Número 3.
Crear expectativas positivas con respecto al comportamiento de estudiantes y adultos. Las escuelas y aulas deben ofrecerle a los estudiantes un entorno seguro de aprendizaje. Los maestros y entrenadores deben recordarles explícitamente a los alumnos que el acoso escolar es inaceptable y que ese tipo de comportamiento tendrá las consecuencias correspondientes. Los maestros y administradores pueden crear un documento en contra del acoso y pedirle a cada alumno, así como a sus padres o tutores, que lo firmen y entreguen en la oficina, para que comprendan la gravedad que implica un caso de intimidación. Además, a los estudiantes que confrontan dificultades para adaptarse o tener amigos, se les puede facilitar amistades o darles trabajo a la hora del almuerzo y el receso, para que no se sientan aislados ni corran el peligro de convertirse en víctimas de acoso. Las recomendaciones para los padres de niños acosados son las siguientes. Número 1. Observe la actitud de su hijo para detectar señales de acoso. No siempre los niños son propensos a decir que los están intimidando. Entre las señales de que un niño está siendo acosado figuran ropa desgarrada, temor a ir a la escuela, disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad general. Si descubre que su hijo es objeto de acoso, no recurra a frases como las siguientes. No les hagas caso. Aguanta sin quejarte. Por el contrario, sostenga conversaciones abiertas en las que pueda enterarse de lo que está ocurriendo en la escuela con el fin de tomar medidas apropiadas para rectificar esa situación. Pero esto es lo más importante. Hágale saber a su hijo que está dispuesto a ayudarle y que no intente contraatacar al acosador. Número 2. Enséñale a su hijo a hacerle frente al acoso. Mientras no se pueda tomar alguna medida a nivel administrativo, enséñale a su hijo a hacerle frente a la intimidación sin exponerse a ser maltratado físicamente ni derrotado en una pelea. Practica en casa para que su hijo aprenda a ignorar al acosador o crear estrategias enérgicas a fin de manejar favorablemente la situación. Ayude a su hijo en la identificación de maestros y amigos que pudieran ayudarlo en caso de ser víctima de intimidación. Número 3. Establezca los límites con respecto a la tecnología. Manténgase informado tanto usted como sus hijos acerca del acoso cibernético e incúlqueles a sus hijos que no deben responder a mensajes amenazadores. De ser necesario en casos muy extremos, puede reportar el caso de intimidación a las autoridades competentes, ya sean escolares o públicas. Como primera recomendación para padres de niños acosadores está el detenerlo antes de que comience. Hable con sus hijos acerca del acoso escolar. Es posible que su hijo esté confrontando problemas para comprender los signos sociales e ignore el daño que está haciendo. Recuerde a su hijo que intimidar a otros puede acarrear consecuencias de índole jurídica. Número 2. Evitar exponer a sus hijos a problemas familiares. Los niños imitan las formas de comportamiento que adoptan sus padres. Estar expuesto a un comportamiento agresivo o a un entorno demasiado estricto en casa hace que el niño tenga más propensión al acoso escolar. Es recomendable que los padres expongan únicamente ejemplos positivos en su forma de relacionarse con otras personas a sus hijos. Número 3. Detectar problemas de autoestima. A menudo los niños con problemas de autoestima acosan a otros para sentirse bien consigo mismos. Incluso los niños que gozan de cierta popularidad y aceptación pueden tener tendencias crueles. Los padres pueden contribuir a no formar un acosador, evitando y castigando el comportamiento cruel de sus hijos. La primera recomendación para los estudiantes es reportar los casos de acoso personal y cibernético. Es importante que los estudiantes informen a un padre o a un adulto de confianza sobre cualquier caso de intimidación. Con frecuencia, los niños no reportan casos de acoso cibernético porque temen que sus padres les impidan usar el teléfono o la computadora. Para evitar esto, los padres pueden respaldar a sus hijos si estos les informan sobre un caso de intimidación, así como no impedirles que usen el teléfono a consecuencia de esta situación. Número 2. No responder al acoso con violencia. Agresión genera agresión. Aunque puede ser difícil quedarse de brazos cruzados ante el acoso, es conveniente no mostrar enojo ni llorar, pedir al acosador que se detenga o simplemente alejarse para evitar problemas. Número 3. Estar siempre acompañado. Siempre que sea posible, es recomendable ir acompañado a los sitios aislados o que son frecuentados por los acosadores, como lo son los baños o el patio. Los estudiantes que son víctimas del acoso escolar pueden sentirse abrumados, deprimidos o ansiosos. Si su hijo confronta problemas en la escuela o con sus amigos como resultado del acoso, un profesional de la salud mental puede ayudarle a crear resiliencia y confianza en sí mismo. Esto le permitirá ser más exitoso tanto en el aspecto social como en el académico.